En la clase de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y que quedó pendiente. Recuerden que el derecho a la propiedad intelectual se divide en tres grandes ramas en cuanto a la reclamación de los derechos. Es decir, que existen tres vías para usted reclamar sus derechos. Ya tratamos el procedimiento por la vía administrativa, el procedimiento por la vía represiva y ahora corresponde el procedimiento por la vía civil. Es un procedimiento sumamente sencillo que no requiere mucho estudio para usted entenderlo y en consecuencia lo que sí requiere es que usted preste atención, ¿verdad? Para nosotros poder interactuar más bien a través de este video. Así que iniciamos. Lo primero es que el titular del derecho que elige esta vía procura que le reparen los daños y perjuicios que le hayan ocasionado. Es decir, todos los daños que ella entienda que ha sufrido, por ejemplo, que ha dejado de ganar, que le han lesionado su derecho. Entonces, él puede obtener la reparación de los daños y perjuicios a través de este procedimiento. Ahora bien, la base legal de este procedimiento está contenido en la ley 20-00. Recuerden que estamos tratando sobre la propiedad industrial y de manera específica el procedimiento civil. Resulta ser de que también tenemos el Código Civil en sus artículos 1382 y siguientes, así como también el Código de Procedimiento Civil, la Ley 834 de 1978, que modifica varios artículos del Código de Procedimiento Civil, así como también la Ley 362, que es una ley que tiene un solo artículo que se refiere sobre los actos recordatorios o a venir y que nosotros vamos a establecer más adelante. Bien, el procedimiento se inicia mediante una demanda. Debemos señalar y aclarar que, por ejemplo, ustedes saben que en el procedimiento administrativo, que ya lo vimos anteriormente, se introduce mediante una instancia, ¿verdad? Simple y llanamente. Ahora bien, en materia represiva es mediante una querella. Y aquí en materia civil no le vamos a llamar una instancia, sino le vamos a llamar una demanda, es decir, una demanda civil, la cual debe contener, igual que la instancia, igual que la querella, una relación cronológica de los hechos, la fundamentación del derecho, las pretensiones, conjuntamente con los elementos probatorios que usted entiende al lugar. Aquí se asemeja, ¿verdad?, a la instancia de la querella. Esos son los datos que debe contener una demanda una demanda civil. De manera que es un procedimiento sumamente sencillo, pero requiere, ¿verdad?, como le dije al inicio, de la atención. Es decir, que usted le preste atención a los siguientes pasos. Miren, lo primero es que se notifica mediante un emplazamiento. Sí, un acto de alguacil denominado emplazamiento. Ahí va a contener la demanda, ahí va a contener, lo puede acompañar también los elementos probatorios, con todo bien fundamentado, claro está. Y entonces usted va a emplazar mediante ese acto al demandado. Ese emplazamiento será dentro de la octava franca de ley. Ustedes saben que la octava franca de ley son 10 días, porque no se cuenta ni el día antes ni el día después. Entonces usted va a emplazar al demandado para que constituya abogado en ese plazo. ¿Entiende? Es decir, le notifica la demanda a su demandado, entonces a su demandado, y el demandado ¿qué va a hacer? Bueno, obligatoriamente tiene que constituir abogado. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante otro acto también. Pero este acto entonces se va a denominar acto de constitución de abogado, el cual dicho abogado debe firmar al final como aceptación de ese mandato que ha recibido demandado para que lo represente en dicha demanda. Eso es a manera sencilla, ¿verdad?, lo que es la constitución de abogado. Entonces, ya cuando él le notifica esa parte al demandante, lo que el demandante hace es que automáticamente solicita la fijación de audiencia.
es decir, sin demora. Hace su instancia de fijación de audiencia y se la solicita al juez apoderado para que ya en este caso le fije una fecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa notificación él debe de hacer también a través de un acto de alguacil. Entonces, a este acto de alguacil se le denomina acto recordatorio o avenir. Es una ley que contempla esto, que como yo le decía al inicio, solo tiene una sola, es decir, solo tiene un artículo que dice, es por medio del cual un abogado llama a otro a discutir un asunto ante los tribunales, no será válido ni producirá efecto alguno si no ha sido notificado por lo menos con 2 días francos antes de la fecha de la audiencia. Es decir, que para que sea acto recordatorio o avenir, surta su efecto jurídico, usted debe haberlo depositado con 2 días francos con antelación. Así de sencillo. Eso es lo único que establece la ley 362. No dice otra cosa. Ahí está textualmente lo que dice el artículo 1 de la ley 362 y que hay que cumplir. Que hay que cumplir. Vamos a seguir. Algo importante y es que el día de la audiencia, las partes pueden solicitar, vamos a llamarle así, pueden presentar incidentes, lo que sea, pero de manera específica pueden presentar excepciones de procedimiento. Es decir, pueden plantearlo, pueden solicitarlo, así como también pueden plantear los medios de admisión y por consiguiente también las medidas de instrucción. Esos son a grosso modo los 3 elementos esenciales que el primer día de la audiencia se pueden presentar. Es decir, que la excepción de procedimiento, los medios de inadmisión, así como también las medidas de instrucción. Y vamos a ver detallado cada uno de ellos. ¿Cuáles son las excepciones de procedimiento? Lo primero que tenemos es la incompetencia. La incompetencia está contemplada en el artículo 1 al 7 y de 20 al 37 de la ley 834 de 1978. Recordemos que esa ley modifica varios artículos del Código de Procedimiento Civil, así como también contiene las otras excepciones son la litispendencia y la conexidad. Eso ya está del artículo 28 al 34. ¿Qué son estos elementos? Bueno, eso es cuando 2 procesos están apoderados, por ejemplo, en tribunales diferentes, contra la misma persona, el mismo objeto y todo eso. Entonces ya ahí usted puede solicitar, dependiendo de lo que proceda, la litispendencia o conexidad. Esas son las 3 excepciones del procedimiento, en principio, que establece la ley 834 de 1978. Los medios de inadmisión. Miren, aquí se da generalmente por falta de derecho para actuar, ya sea por la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado y las cosas juzgadas. Esos son los principales elementos que puede contener un medio de inadmisión. ¿Pero qué resulta? Que esos no son limitativos. El hecho que el artículo 44 al 48 trate sobre eso no significa que ya esos son los medios de inadmisión que son válidos, no, porque ya nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido de que los medios de inadmisión no son limitativos. Es decir, el hecho que diga que son la falta de calidad, no. Usted puede plantear otros medios de inadmisión aunque no esté contemplado ahí, porque es abierto, es amplio. En consecuencia, ya usted sabe que si no, usted no tiene calidad para actuar en justicia, bueno, ya usted sabe que eso le van a plantear un medio de inadmisión por falta de calidad, si usted no tiene interés, así como si el asunto ha prescrito. Por ejemplo, una prescripción. Usted sabe que para demandar en cobro de peso, por ejemplo, o una factura, un pagaré, lo que sea, usted tiene hasta 20 años para cobrarlo. Pero si usted no demanda en esos 20 años y viene a los 20 años y un día a querer demandar, no, ya está la prescripción, que es como medio de inadmisión. El plazo prefijado, por ejemplo, se refiere a que si usted tiene 30 días para apelar y usted no apela en ese plazo, bueno,
ya automáticamente le van a plantear una inadmisión por plazo prefijado. Así como también las cosas juzgadas. Ustedes saben que el artículo 1351 del Código Civil establece las condiciones para que se dé o se cumpla con las cosas juzgadas, que debe ser entre las mismas partes, el mismo objeto y así por el estilo. Le invito a que lean ese artículo 1351 para que ustedes vean cómo está desarrollado la parte de las cosas juzgadas. Y les reitero y recordemos que no son limitativos los medios de inadmisión. Las medidas de instrucción. ¿Qué son las medidas de instrucción? Bueno, su nombre lo dice. Para ir preparando el debate, para ir preparando el proceso, para ir preparando o instruyendo más bien ese expediente que está ahí ante ese juez. ¿Cuáles son esos? Primero, la comunicación de documentos. Eso es de derecho. Y eso está contemplado en el artículo del 49 al 59 de la ley 834. Así como también la comparecencia personal de las partes, establecido en el artículo 60 y 72. Así como también el informativo testimonial, que está establecido en el artículo 73 al 100. Esas son las tres medidas de instrucción principales que tiene la ley 834. Hay otras. También aquí podemos decir que no es limitativo, ¿verdad? Las medidas de instrucción no son limitativas. Y al no ser limitativas, entonces usted puede, por ejemplo, un traslado o un descenso a los lugares, es una medida de instrucción. Por ejemplo, en materia inmobiliaria, solicitud de una inspección, pues mensura, eso es una medida de instrucción. Entonces, ahí están ya, por poner un par de ejemplos, sobre las medidas de instrucción que usted también en esa primera audiencia, el procedimiento civil, se pueden presentar y que son de derecho. Son de derecho. Bien, generalmente, planteado las excepciones de procedimientos y los medios de inadmisión, generalmente, ¿qué hace el juez? Bueno, se lo acumula, es decir, se lo guarda para ser fallado conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas. ¿Qué significa eso? Que a usted, de manera obligatoria, el juez tiene que fallarle esos incidentes que usted ha planteado. Eso es medio de inadmisión, esa excepción de procedimiento, tiene que decidirlo de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque es un mandato de ley. Él no puede, que usted le plantee todo eso y dice, bueno, yo me voy a guardar todo eso, pero vamos a seguir, que eso no, no. Antes de fallar el fondo, tiene que fallar esos incidentes planteados, esa excepción de procedimiento, esa medida de inadmisión. Ojo con eso. Miren, se ha discutido de que cuando se plantea todo eso, hay jueces que entienden que eso son medidas para retardar el proceso, pero no es así. ¿Por qué? Porque eso constituye, y lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, eso constituye medios de defensa. Es decir, usted plantea excepción de procedimiento, medio de inadmisión, esos son medios de defensa que usted en cualquier momento puede plantearlo. Ahora, hay un orden, lógicamente, ¿verdad? Que usted no puede plantear un medio de inadmisión primero que una excepción de procedimiento. Primero se plantea la excepción de procedimiento y luego entonces los medios de inadmisión, porque resulta que también ahora la Suprema ha dicho, bueno, no es necesario porque usted puede plantear en cualquier estado de causa y es lógicamente. Es lógicamente porque si en el transcurso del proceso usted descubre que el tribunal no es competente, ya usted ha planteado que usted lo puede plantear. Pero recuerde que cuando se plantea un asunto de incompetencia, usted está en la obligación de decir cuál es el tribunal competente. Así como también si el tribunal se va a pronunciar y dice, somos incompetentes, también el juez debe decir cuál es el tribunal competente para conocer el caso. Y eso se le impone entonces al juez de envío. Ojo con eso. Pero también, para nadie es un secreto que hay abogados, ¿verdad?, que utilizan esos incidentes para retardar el proceso. Pero eso es la minoría. Vamos a continuar. Miren, cuando el juez acumula los planteamientos y todo eso, generalmente, es decir, cuando la medida de instrucción usted puede solicitarla,
automáticamente el juez diga, bueno, no acumulamos la excepción de procedimiento planteada o ya sea los medios que usted haya planteado de inadmisión. Entonces, usted puede entonces plantear, puede solicitar lo que son las medidas de instrucción, para así entonces completar el proceso y ya todo quede entonces en estado de recibir fallo. Entonces, cuando ya se ha ordenado todo y que está todo cumplido, entonces el juez intima a las partes, ¿para qué? Para que concluyan el fondo. Es decir, te plantea su conclusión, el demandante y el demandado también. Aquí entonces el juez puede otorgar plazos adicionales para que hagan sus escritos ampliatorios y motivados de sus conclusiones. Hay que destacar que las conclusiones no se amplían. Se amplían los motivos de sus conclusiones. Ojo con eso. No hay ampliación de conclusiones, ni escrito de ampliación. No, no, no. Hay muchos abogados que dicen, para ampliar las conclusiones no se amplían. Lo que se amplían son los motivos de esas conclusiones. Bien. Entonces, los plazos que el juez puede otorgar son, por ejemplo, generalmente 15 días a la parte demandante para que deposite su escrito ampliatorio de los motivos de su conclusión y vencido 15 días a la parte demandada para que también deposite su escrito ampliatorio de los motivos de su conclusión. Entonces, ahora, ¿qué pasa? También se pueden adicionar plazos si las partes lo solicitan. Por ejemplo, que el demandante puede solicitar 15 días adicionales para las réplicas que entienda del lugar. Entonces, ahí hay que darle, entonces, 15 días más a la parte demandada para que haga las contrarréplicas en relación a eso. Esos son de derecho. Ahora, si usted no solicita plazo, el juez no tiene que sean comunes. No, yo no le he pedido plazo a usted. Déjele los 15 que quiera, pero a mí no me computa esos plazos, ni me dé plazo adicional si yo no le he solicitado. ¿Entendido? Continuamos. Entonces, vencido todo esos plazos, ya el expediente, como decía, va a quedar que en estado de recibir fallo. ¿Y qué va a hacer el juez entonces? A dictar su sentencia. Así de sencillo. Es decir, ya cuando el expediente queda en estado de fallo, lo que el juez debe hacer es dictar su sentencia. Y punto. Y punto. Bien. Entonces, fíjense bien, la sentencia que dicta el juez en ese orden puede ser recurrida ante la Corte de Apelación, pero civil. Recuerde que estamos en procedimiento civil. Y este plazo será de 30 días. Y recuerden que los plazos son francos. Y siempre se cuentan a partir, todos los plazos se cuentan a partir de la notificación. Ojo con eso. Todos los plazos empiezan a correr a partir de la notificación. Entonces, el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil establece que el término para apelar es de un mes. Entonces, ya en la práctica se ha denominado, ustedes saben que hay, por ejemplo, febrero, ustedes saben que no tiene, a veces tiene 28 días, o tiene 28, ¿verdad? Y no son 30 días. Entonces, ¿qué se ha denominado? Que son 30 días, más los 2 días de franco, son 32. Eso es lo común ya, eso es lo que se ha denominado, lo que se ha determinado, 30 días sin importar el mes. Pero, les reitero, el artículo 443 establece y habla de un mes, pero siempre será de conformidad con el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros utilizamos de manera común. Entonces, fíjense bien, ¿qué puede hacer la Corte? Bueno, la Corte puede revocar o confirmar la decisión que usted ha apelado, así de sencillo. Así de sencillo. Porque usted recurre porque no le conviene. Entonces, ¿qué usted procura? Oye, pero revócame esta sentencia o confírmamela si es de la otra parte o anúlame esa sentencia. Pero ese es el objetivo, ¿verdad? Tener un grado más para que usted pueda seguir litigando. Miren, entonces la sentencia dictada por la Corte Civil puede ser recurrida en casación. En virtud de la ley 3726, que modificada por la ley 491-08, que ya nosotros vimos eso. Recuerden que, por ejemplo, en materia el procedimiento administrativo, usted puede recurrir también en casación la sentencia de la Corte, ¿verdad? En área civil, igual que este,
¿verdad? Igualito. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que también en el procedimiento civil usted puede recurrir en casación, pero ¿qué pasa? Que son 20 días para recurrir en materia penal. Es decir, para usted recurrir en casación en materia penal son 20 días, 20 días, pero aquí en materia civil son 30 días. Y recuerde siempre que en materia civil hay que tomar en cuenta cuando usted está recurriendo en casación, que es el tema que estamos tratando, el aumento en razón de la instancia cuando procede. Usted sabe que el artículo 1033 establece bien claro del Código de Procedimiento Civil que se aumenta un día por cada 30 kilómetros o fracción de ello. Así que ojo con eso. Entonces, el recurso de casación se va a interponer mediante un memorial, la cual debe contener los medios en que se fundan. Los medios de casación pueden ser, por ejemplo, violación a la propia ley, ¿verdad? Desnaturalización de los hechos, falta de base legal, violación de derecho de defensa, todo eso. Pero nosotros no vamos a entrar en detalle en este tema porque recuerden que ya lo que estamos tratando es el procedimiento, pero de manera genérica, ¿verdad? De manera genérica, porque ya ustedes saben que te han dado quizá procedimiento civil o van a dar procedimiento civil y le van a hablar más detallado en relación al tema. Seguimos. Miren, el memorial debe ir acompañado de una copia certificada de la sentencia, a pena de inadmisibilidad. Eso lo establece el artículo 5 de la ley 491-08, que modificó la ley 3726. Y en consecuencia, aquí hay que ser muy cuidadoso porque yo diría que es una violación fundamental al derecho a recurrir que se le aplica a la persona, porque si usted no lleva esa copia certificada de la sentencia en materia civil, ¿verdad? En casación, eso lo declara inadmisible. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque, por ejemplo, anterior a esta ley, a la 491-08, así, antes de la modificación, que le decía que es una copia auténtica de la sentencia. Se llamaba así. Ahora se le cambió copia certificada. ¿Y qué pasaba en aquel entonces? Por ejemplo, que el abogado llevaba una copia pura y simple. Dice copia auténtica. Entonces, si este proviene de un original, entonces es auténtica. Pero no. Hay una decisión y una publicación de un boletín judicial donde, por ejemplo, de 77 casos que conoció la Suprema, 73 fueron declarados inadmisibles por falta de la copia auténtica que se llamaba en aquel tiempo. Eso fue en el año 2000. Oigan eso. De 77 casos, 73 fueron declarados inadmisibles por falta de una sentencia, una copia auténtica de la sentencia, que era como se le llamaba. Entonces eso no puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no existe en materia penal. Si la casación en materia penal, tú no tienes que llevar una copia certificada, nada de eso. En materia inmobiliaria tampoco. Entonces, ¿por qué en materia civil? Entonces, eso hay que corregirlo, aunque lo diga la ley, eso hay que modificarlo para que se tenga plenitud, ¿verdad? Y se respete el derecho a recurrir contemplado por la Constitución de la República. El artículo 12 de la referida ley dice que es suspensivo de pleno derecho el recurso de casación. Anteriormente a la 491-08 no era suspensivo. Anteriormente usted sometía un recurso de casación y al mismo tiempo tenía que demandar la suspensión de ese proceso o de la ejecución de esa sentencia. Ahora no, ya usted recurre a casación y automáticamente eso es suspensivo de pleno derecho. Así que se suspende la ejecución de eso. Pero hay dos excepciones, que son cuando se refiere en materia laboral y materia y acción de amparo. Cuando se refiere a esos dos, ya no procede. Recuerden que anteriormente se podía recurrir ante la Suprema por una acción de amparo. Ya no. No existe recurso de casación en materia de amparo. Ojo con eso. Lo que existe es un recurso de revisión de amparo ante el Tribunal Constitucional. No importa qué tribunal sea dado la sentencia de amparo. Podrá ser recurrida en revisión constitucional de amparo. Y ahí es un plazo de 5 días, pero no vamos a tratar ese tema, ¿verdad? Ni lo vamos a seguir ampliando porque no es objeto de esta materia. Seguimos. Miren,
la Suprema Corte de Justicia, ¿qué va a pasar? Recuerden que la Suprema lo que va a hacer es si la ley ha sido bien o mal aplicada. Si ha sido bien aplicada, la casa sin envío y ahí queda el asunto. Ustedes lo vieron ya en los dos procedimientos anteriores. Y si la casa con envío, entonces ¿qué va a hacer? La va a enviar a otra corte diferente a la que haya dictado sentencia. Es decir, por ejemplo, si viene de la corte, si usted recurre a una decisión de la Corte Civil de Santiago y la Suprema entiende que hubo una mala aplicación de la ley, entonces la va a casar y la va a enviar ante otra corte diferente, no a la de Santiago. Puede ser a la de San Francisco de Macorís, puede ser a la de La Vega, hasta la de Montecristi, pero nunca va a ser a la misma corte. Ojo con eso. Miren, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia también ustedes vieron esto, los dos procesos pasados, aquí sí es lo mismo aquí. Toda la sentencia que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ya haya sido decidida, en este caso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, usted lo puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, mediante un procedimiento que es de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Ahí están los artículos 53 y 54 de la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales. Eso va a ser un plazo de 30 días. Y si se requiere, por ejemplo, como objetivo principal, que esa decisión haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada y que se cumplan ciertos requisitos que vamos a ver a continuación. Primero, que la decisión declare inaplicable, sea un decreto, una ley, un reglamento, una ordenanza, cualquier situación de eso. Así como también cuando la decisión viole un precedente constitucional. ¿Y qué es un precedente constitucional? Miren, yo le invito a que lean el artículo 184 de la Constitución de la República, que establece y de manera específica, dice, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado. Imagínense ustedes. Es decir, si un tribunal, o más bien el Tribunal Constitucional, declara inconstitucional un artículo X de una ley, no puede ese tribunal aplicarlo porque ya va a violar un derecho o un precedente constitucional. A eso se refiere, ¿verdad? Así como también violación a un derecho fundamental. Ustedes saben que los derechos fundamentales están establecidos en la Constitución de la República. El derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de tránsito, todos esos derechos están contemplados en la Constitución de la República. Y si usted se lee también el artículo 68, artículo 69 sobre la tutela judicial efectiva y debido proceso, ahí le va a establecer una serie de condiciones que hay que proteger de manera obligatoria a todos los ciudadanos. Entonces, en este caso, existen algunas condiciones cuando se viola un derecho fundamental para que proceda el recurso constitucional de revisión de decisión jurisdiccional. Vamos a ver. Miren, lo primero es que el derecho vulnerado haya sido invocado. Es decir, por ejemplo, si usted está en el tribunal y dice, bueno, a mí me violaron el derecho de defensa. Usted lo invocó, pero nadie le hizo caso. Usted va a la corte y nadie le hizo caso. Y va a la Suprema y nadie le hizo caso. Ese derecho fundamental usted lo puede, entonces es un requisito, una condición para que usted pueda recurrir en revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Pero también cuando se hayan agotado todos los recursos disponibles, es decir, que ya usted haya recurrido, en este caso, en apelación, que ya usted haya recurrido en casación. ¿Por qué? Porque ahí entonces la decisión va a adquirir la cosa irrevocablemente juzgada. Y también que la violación sea imputable al órgano jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Es decir, que esa violación haya surgido del propio tribunal, sea el tribunal de primer grado, sea el tribunal de apelación y hasta de la misma Suprema Corte. Porque cualquiera de esos órganos puede violar un derecho fundamental, quizá por omisión, quizá por desconocimiento, quizá por lo que sea, pero lo pueden violar. Es decir, ya con esto, ustedes ven, y aquí concluimos, lo que es el procedimiento en materia civil. Un procedimiento sumamente fácil, sumamente sencillo, que se entrelazan al final con los demás procedimientos que ya vimos, llámese el procedimiento administrativo y el procedimiento también represivo. Es decir, que es un asunto sumamente sencillo.